tenemos aquí en las actividades de la página 68 el problema 1. Dice, un corredor se desplaza por un camino rectilíneo, de tal forma que pasa por los puntos A, B, C y D. Entre cada punto hay 150 metros. Entonces, si nosotros hacemos el dibujo, tenemos primero los puntos cardinales, que es el sentido, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Entonces, él empieza en el punto A. Normalmente estamos acostumbrados a que siempre empezamos de izquierda a derecha porque así escribimos, pero en este caso no. Él empieza en el punto A y camina hacia el punto D. Entonces, de A a B, si él caminara solo de A a B, hay 150 metros en línea recta. De B a C hay otros 150 y de C a D 150 más. Entonces dice la pregunta A, si recorre de A hasta D, ¿cuál es el desplazamiento? Entonces va a empezar en A y va a terminar en D. Entonces de A a B 150. 150 más 150 son 100 más 100, 200. Y 50 más 50, 100 más, o sea, son 300. Y 150 más, o sea, 450 metros. Él empezó aquí y terminó aquí. Nosotros tenemos que recordar que el desplazamiento es la diferencia entre el inicio, entre el inicio y el final. Entonces, ¿cuánta diferencia entre este inicio y este final? Hay 450 metros y aquí no tenemos que sacar ninguna raíz cuadrada. La raíz cuadrada la sacamos cuando se nos forma un triángulo rectángulo y tenemos que sacar la hipotenusa. Pero la definición de desplazamiento es la diferencia entre el punto inicial y el punto final. ¿Cuánto me moví realmente? ¿Cuánto realmente me desplacé? ¿Ok? Tenemos la pregunta B que dice, bueno, y el desplazamiento tiene dirección, ¿verdad? Es al oeste. Si fuera solo la distancia, sería 450 metros. La distancia es todo el recorrido que hizo, pero no tiene dirección. Si yo voy en línea recta sin devolverme, el desplazamiento y la distancia son exactamente iguales, como sucede en este caso. La única diferencia es que el desplazamiento tiene dirección, pero la magnitud, este valor de 450 metros, es igual para la distancia que para el desplazamiento. Dice la pregunta B, si recorre de A hasta D y se devuelve hasta C, ¿cuánto es la distancia y cuál es el desplazamiento? Tenemos que saber que esta flechita arriba significa que esta D es desplazamiento porque significa que es un vector. No importa que se desplace hacia la izquierda, siempre se representa con una flecha hacia arriba para decir que esta letra es un vector. Esta es la distancia porque no tiene la flecha arriba. O sea, preguntaron primero la distancia, pero la ponen después. Y el desplazamiento lo pusieron primero. Entonces dice, va de A hasta D y se devuelve a C. Si yo voy de A hasta D, recorro todo esto completo, ¿verdad? Sumo todo. Recorre 150, más 150, 300, más 150, 450. Pero cuando llega aquí, se devuelve a C. O sea, camina 150 más. Por eso la distancia son 450, o sea, todo el recorrido hasta allá, más este pedazo que se devuelve, 150. Por eso la distancia total son 600 metros. La distancia es sumar absolutamente todo, ¿verdad? Todo. En cambio, el desplazamiento es cuánto se movió del inicio, de dónde empezó, a dónde terminó. Entonces tenemos que empezó en el punto A y terminó en el punto C. Entonces, ¿cuánto realmente se movió? Bueno, es la diferencia que hay entre estos dos lapiceros, entre el punto A y entre el punto C. Aquí hay 150 más 150, 300 metros. ¿Y hacia dónde? Si él empezó aquí, ¿hacia dónde realmente se movió con respecto al inicio? Hacia el oeste. Por eso el desplazamiento son 300 metros al oeste. Y en la C dice, si recorre de A hasta D y vuelve hasta A, ¿cuál es la distancia y cuál es el desplazamiento? Nuevamente, distancia es un escalar, no tiene la flechita de valor, la distancia solo tiene magnitud, solo nos va a dar valor, y el desplazamiento tiene una flecha encima porque es un vector, ¿verdad? Esta es la representación de los vectores, se denotan con una flechita encima, ¿ok? Entonces él empieza en A, ¿verdad? Camina hasta D, todos los 450 metros, y se devuelve otra vez hasta A. Entonces, ¿cuánto caminó en total? ¿Cuánto fue la distancia? 450 de ida más
450 de vuelta, o sea, 900 metros. Ahora, ¿cuánto se desplazó? Si este es el inicio y de aquí salió y aquí mismo llegó, ¿qué diferencia hay entre esos dos de lapiceros? No hay nada, están en el mismo lugar. O sea, como no hay ninguna diferencia, el desplazamiento es cero. Esto es diferente cuando yo tengo, por ejemplo, que se me forma un triángulo, ¿verdad? Que es lo que a veces se les confunde un poco. Si yo tengo aquí un plano cartesiano y yo tengo que esta persona, vamos a buscar otro colorcito por aquí. Esta persona recorrió, por ejemplo, primero hacia el sur, ¿verdad? Camina hacia el sur, no sé, unos 500 metros, y luego camina hacia el este, digamos que 700 metros. Entonces, ¿cuál sería la distancia? Primero, distancia es un escalar, sería solo la letra D sin la flecha encima. ¿Cuánto es la distancia? Todo el recorrido total que hizo, o sea, 500 más 700. 500 más 500, 1000, y 200 que me quedan, 1200 metros. Entonces se llama la magnitud, es solo el valor. Pero si yo quisiera saber cuál es el desplazamiento, yo tengo que buscar la diferencia entre el punto inicial y el punto final. Bueno, vamos a buscar otro lapicero y es verde también. Tengo aquí uno moradito. Entonces, ¿cuál es el punto inicial? Aquí, ¿verdad? El centro del plano cartesiano, el origen. Ese es el inicio y este es el final. ¿Cuál es la definición de desplazamiento? Bueno, con una regla, yo mido la distancia que hay entre el inicio y el final. Si lo tuviera a escala, yo podría medirlo. Si no, como no está a escala, tengo que saber cuánto mide esto. La forma de encontrarlo es por Pitágoras. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto mide de aquí hasta aquí. No puedo medirlo y no lo hice a escala. En ese momento es en que sí se saca raíz cuadrada, porque tengo que sacar esta hipotenusa. Esta raíz cuadrada sería 500, ¿verdad? Al cuadrado más 700 al cuadrado. Y lo que me dé esa raíz es el desplazamiento. Ahora sí, ¿cómo saco la dirección? Tengo que sacar este ángulo. Este ángulo que es con respecto al origen y la hipotenusa. Este ángulo se llama zeta. Entonces nosotros tenemos que tangente de zeta es igual al opuesto entre el adyacente. O sea, tangente de zeta va a ser, ¿quién es el opuesto? 700. ¿Quién es el adyacente? 500. Y sabemos que para despejar zeta, quitar ese tangente de ahí, me queda tangente a la menos 1. Vamos a hacerlo aquí abajo. Zeta es igual a tangente a la menos 1 de 700 entre 500. Y esto me va a dar este ángulo, que no es lo mismo que cuando yo voy en línea recta. Cuando yo voy en línea recta, como el problema que acabamos de ver, yo nada más me desplazo para el este. Ah, bueno, qué fácil. O me desplazo para el oeste. No hay ningún ángulo. Hay un ángulo cuando yo formo un triángulo. De lo contrario, no. Entonces, ¿cómo meto esto a la calculadora? Vamos a ver. Esta es la de la raíz, ¿verdad? Pongo la tecla de la raíz. Aquí la tengo. Raíz de 500. 500 al cuadrado más 700. 700 al cuadrado y le doy igual. Esto lo tengo en notación científica, que es muy importante que ustedes aprendan a cambiar su calculadora. ¿Cómo la cambio de notación científica a notación normal? Bueno, cada calculadora tiene un menú, igual que un celular. Entonces yo aprieto aquí Shift Mode y en la pantalla me sale científico, normal, fixo, que quiero pasarlo a normal en este caso, porque la tenía en científico. Entonces aprieto el número 8 y luego me pregunta, le digo que 2, ¿ok? Ahí tengo 860,23 en notación normal, ¿verdad? Esta es la raíz, 860,23. ¿Cómo saco el ángulo que tengo aquí abajo? El ángulo es tangente a la menos 1 de opuesto entre adyacente. ¿Quién es el opuesto? Bueno, yo tengo dos catetos. Un cateto que está pegando al ángulo y un cateto que está opuesto, o sea, totalmente del otro lado.
Entonces, ¿cómo meto eso en la calculadora? Para usar los datos que están aquí debajo, tangente a la -1 que está aquí abajo, en el primer nivel, yo tengo que usar el shift. Entonces yo pongo shift tangente. ¿Todo ven? Me sale ahí tangente a la -1. ¿De qué? Como es una fracción, voy a apretar la tecla de fracción y me dice 700 arriba, ¿verdad? 700. Y abajo, bajo con esta, es 500. 500. No hace ni falta cerrar el paréntesis. Y una vez le doy el igual. Y me da que el ángulo son 54,46. Es muy importante tener la calculadora con la letra D aquí arriba. Si la calculadora tiene aquí una letra G, todo les va a dar malo. Tiene que estar en modo DEC. ¿Cómo pongo ese modo? Igual, busco en el menú de la calculadora, como si fuera un celular, y ahí vemos que en el número 3, en el 5 dice gra, que es lo que tiene normalmente a veces la calculadora y les va a dar malo, que es en grados. Y en el 3 dice DEC. Entonces aprieto el 3 para que esté en modo DEC, porque si no las respuestas les dan malas. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta final en este caso? Bueno, pues en este caso sería el valor que me dio el vector, ¿verdad? 1200 metros. Entonces el desplazamiento sería 1200 metros. Este ángulo, empezando ¿en dónde? En el sur, porque el ángulo está pegando al sur. Del sur, 54,46. ¿Hacia dónde? Hacia el este. Esta sería la respuesta, ¿verdad? Que no es lo mismo que el caso que vimos en el libro, en donde simple y sencillamente se desplazaba en línea recta, y por eso es muchísimo más fácil cuando va en línea recta. En este caso, nada más iba para el oeste o para el este, entonces no hay ningún ángulo. Es también como cuando vimos el ejemplo de Santiago, donde él camina para acá, camina para allá, camina para acá, pero finalmente la diferencia entre este final y este inicio es en línea recta y mide 100 metros. Ahora, si él hubiera terminado aquí, por ejemplo, entonces sí hubiéramos tenido que sacar la diferencia entre este final y este inicio y se nos hubiera formado este triángulo rectángulo. Eso es lo que tenemos que estar atentos.